Saca el... Ya no sé también igual. ¿El barril? ¿Quieres traer el barrilito ese? ¿Y lo ponemos ahí? Mejor. Así no esteriliza. Ese es el barrilito. No. No, porque si no, no salimos. Déjame así. Así salimos. Bueno, igual ya estamos transmitiendo en directo. Vamos acá. Los comentarios. Estamos en silencio, pero sabemos que están llegando. Todavía no es la hora. Ay, qué más cómodo. ¿Podés en la silla o...? Puedo poner la silla también. Si lo pones esto, no es fácil. Por la meta no es tan Ah. Bueno, ya lo veí. No, espérate. Si todavía no... Ahí están saludando. Ah, mirá. Raúl, Joana, María, Alejandra. Karina. Ahí está Karina, Rosa, Yamila. Qué lindo, che. Buenísimo. Bueno. Va cayendo gente al baile, Qué bueno. Toda esta distancia yo no sé si leo todo. Yo vengo bien por ahora. ¿Vos ves? Leo. Alguna forma de... ¿qué pasa si hacemos así? Que nos perdemos. Qué bueno, gente. Si conocen a alguien de La Quiaca, para poder decir que hay gente de Ushuaia a La Quiaca, sería lindo que fuera verídico y no solo una metáfora. Así moviéndonos de este a oeste, hay gente en Misiones, hay gente en Córdoba, ahí.
dueños de casa nos dirán, ¿verdad? Son recién ahora las 19. Bueno, empezamos a transmitir desde ¿Para? Instagram porque igual a las 8 se termina. Una hora. Pero si empezás 7:10, termina 8:10. Sí, entonces la gente puede quedar. Bueno, hay que ver. San Lorenzo, Santa Fe. Sí. ¿Qué te dice Tomás? ¿Qué esperamos? Esperamos unos minutos. Los dueños de casa son nuestros amigos del Cisne y ellos nos van diciendo cuando largamos, obvio. Así que esperamos unos minutitos. A los que fueron recontra puntuales, gracias por estar ahí. Y a los que van a llegar impuntuales y se van a prender, también les agradecemos. Que sientan culpa porque nos estamos retrasando por los impuntuales. Pero eso. Básicamente, pero bueno, los perdonamos de problema. Pero pasa todo el tiempo, Sí. eso. Nos pasa presencialmente. Siempre cuando vamos a una localidad nueva que no visitamos, preguntamos, ¿cuál es la costumbre acá? ¿Hacen todo a horario o todo se retrasa con naturalidad? Y es un horario orientativo. Y en cada lugar es distinto. Algunos dicen, no, seguimos las 9:10, ya hasta como una concesión. Y en otros lugares dicen, no, bueno, van a ir cayendo durante la mañana. Pero en la virtualidad me parece que es diferente, ¿no? Podemos ser un poco más puntuales si estamos dando vueltas por casa. Sí, pero también todo te distrae. Seguro que tenés... Vos querés perdonar a todos y yo querría que ya estén todos. Bueno, pero no va a pasar, ya nos dijeron. Sí. Tarda la gente que tenemos que esperar. Esperamos. Bueno, mientras tanto les contamos que acá estamos con Ahí, espérate. nuestros... Ahora sí tenemos que empezar por Instagram. ¿Ahora sí? Sí, bueno. ahora sí. Bueno, estamos con nuestros libros, con el manual de autogestores, Con Solo se hacen. con algunas de las revistas de nuestros contenidos, así que estamos acompañados en el aislamiento. Bueno, arrancamos con el Instagram. Hola a los amigos de Instagram y a los de Facebook. Ya estamos conectados en ambas pantallas, así que, bueno, habrá quien nos ve por distintas redes, distintos medios. Y habrá quien nos vea de acá a unos días, y habrá algún masoquista que nos quiera volver a ver, o alguno que diga, bueno, me hizo bárbaro, me agarró un sueño, lo pongo todas las noches y me duermo, y otros que se alertan. Bueno, todas las reacciones son bienvenidas. Bueno, agradecemos mucho al Cisne por habernos convocado a estar este rato, bueno, compartiendo con ustedes desde la Fundación Itineris. Nos convocaron para justamente hablar sobre discapacidad, autodeterminación y pandemia. Y estamos muy agradecidos porque nos parece que es una oportunidad única para poder
profundizar un poco y usar el modelo que hace tantos años venimos trabajando desde la Fundación Itineris. Vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos que tienen que ver con autodeterminación, como para ir ubicándonos, más allá si leyeron o no algo sobre la temática, está bueno refrescarlo, y vamos a ir dando ejemplos, haciéndolos reflexionar, pensar sobre este contexto en el que estamos hoy, tan complejo, ¿no? Con tantas posibilidades de hacer análisis y de también intervenir en la realidad. Así que bueno, esperamos que todos podamos sacarle el jugo a esto, que es un conversatorio, pero que también tiene algo de intercambio. Nuestro primer trabajo de investigación fue acerca de autodeterminación. Luego seguimos investigando y desarrollando modelos propios más refinados. Así que si rastrean alguna bibliografía nuestra, es probable que vayamos diciendo las mismas cosas y a la vez las vayamos modificando. Nos llama la atención gratamente que un modelo teórico puesto a dialogar con la realidad se vaya refinando y hay cosas que no funcionan o que no eran así. Con respecto a autodeterminación nos pasó muchas veces porque es el tema que más tiempo llevamos estudiando. Sí, además, bueno, siempre que damos clases, los que nos conocen, o hacemos los cursos y arrancamos con el tema de autodeterminación, hacemos una distinción importante que tiene que ver con que no es lo mismo, no es sinónimo que autonomía, ¿sí? Y hoy más que nunca nos damos cuenta qué corto se nos queda el concepto de autonomía al poder pensar una situación colectiva como es en este caso la pandemia, ¿no? Siempre la autonomía tiene cierto sesgo de tener una aplicación bastante individual, muy centrada en el individuo. Y hacemos esa diferencia sustancial con autodeterminación porque es un constructo, porque tiene 4 componentes, y ahora por el hallazgo que se nos presentifica de una forma muy, muy importante, que es contemplar el contexto, ¿sí? La autodeterminación en esos 4 componentes: protagonismo, libertad, responsabilidad y contexto, ¿sí? Hoy que vamos a hacer mucho hincapié en esto, la verdad que nos sirve como un gran analizador. Autonomía es poder hacer las cosas solo. Y lo que estamos descubriendo es que vale solo en un laboratorio, encerrado en una habitación sin ventanas. Todo el tiempo estamos conectándonos con otros y haciendo cosas con otros. Y como nunca lo vivenciamos, de esto nos cuidamos entre todos, no individualmente, sino entre todos. Hay un concepto que no es nuestro, pero estamos empezando a investigar, que es heteronomía. No es autonomía, sino la normación, la orientación de la conducta en función de los otros. Y esa es la punta, esa es la punta. De la heteronomía podemos pasar a la autodeterminación, sin duda. Sí, además también queríamos hacer como un repaso por modelos, ¿no? Los paradigmas. Cuando hacemos una crítica al paradigma médico, y fijémonos en este contexto en donde hay tanto discurso, tanta recomendación, tanta información ligada a lo médico, desde este modelo en el que estamos ahora como ciudadanos, ¿no? Enfrentando la pandemia, afortunadamente no es un modelo netamente médico, ¿sí? Hacíamos el análisis justamente con Diego estos días, que no es un modelo médico por el que estamos atravesando para poder estar en este proceso que es transitar la pandemia, sino que tiene una fuerte impronta social. Y eso también es algo que queremos que piensen, ¿no? Estamos auxiliándonos para pensar desde la autodeterminación por sus 4 componentes,
desde un modelo social para pensar la pandemia. ¿Por qué social? Porque, como decía Diego, ¿no? El proceso de tránsito por esta situación no tiene que ver con individuos, sino que tiene que ver con sujetos y tiene que ver con sujetos en interacción con otros sujetos. La salida va a ser colectiva y está siendo colectiva gracias al esfuerzo de todos y no gracias al esfuerzo individual como sumatoria. Si fuera gracias al esfuerzo individual como sumatoria, estaríamos más del lado de otros modelos en donde el libre albedrío, ¿sí? La responsabilidad que recae sobre cada quien y sobre lo que cada quien cree que debe hacer mejor, nos aleja un montón del modelo social, tanto de la discapacidad como de la salud, como de la enfermedad, ¿no? Fíjense que en el campo de la discapacidad tenemos en la punta de la lengua modelo médico, modelo social. Nosotros avanzamos en nuestra propuesta el modelo social radicalizado, le pone toda la culpa, todos los obstáculos y las barreras del lado de la sociedad, del conjunto. Y para nosotros, como bien dice el modelo social de la discapacidad es un producto relacional, es una persona en un determinado contexto, no es por patología, es un individuo y su familia, una familia y sus vecinos, un concurrente en una institución, un alumno en la escuela. Cuando tenemos perspectivas individualistas, caemos del lado de la autonomía, me hace sonar, caemos en la educación más bancaria, pero bueno, caer en la educación pública no, la educación tiene que ser pública. Lo que criticaba burdamente aquel presidente era la gestión. Y se podría haber hecho responsable de gestionar lo público de otro modo, en vez de denostarlo. Esto es lo que estamos proponiéndoles al hablar de autodeterminación. Superar la barrera de la autonomía y el individualismo. Tener una dimensión colectiva de lo que nos pasa. Claro, participar mucho al contexto, ¿no? Cuando nosotros en estos días estamos hablando con organizaciones, estamos hablando con colegas de la salud, colegas del ámbito de la educación, se van como haciendo recortes bien distintos, ¿no? Cuando pensamos en contextos, ¿en qué contextos pensamos? Cuando pensamos en las personas, ¿desde qué roles las pensamos, ¿no? La verdad que el auxilio de la autodeterminación nos permite pensar en el protagonismo de cada uno de nosotros para que cada uno tenga algo para aportar en esta situación de pandemia, y ese algo para aportar no tiene que ser nunca desde roles fijos de dar y recibir. ¿Sí? Esto es algo que venimos charlando hace mucho, porque los roles fijos de dar y recibir definitivamente atentan contra la autodeterminación, que muchas veces es algo por lo que trabajan mucho las instituciones. Entonces, no perdamos esa posibilidad de que los concurrentes ahora no asuman ese riesgo de tener un rol fijo de receptores, ¿no? Receptores de lo que necesiten como necesidad básica, receptores de las videollamadas, receptores de las actividades que tienen que hacer, receptores de... Veamos de qué forma ellos pueden ser protagonistas también. Seguramente que habrá que articular algunos medios, algunos andamiajes, algunos apoyos, algunas ayudas, como ustedes vengan trabajando hasta ahora, pero lo importante es que la autodeterminación sea un recurso que esté circulando y que todos tengan un protagonismo y que todos sientan cierto orgullo, como tanto se hace circular sobre, bueno, todos los habitantes de este país, ¿no? Cierto orgullo por estar cumpliendo con la cuarentena de esta forma y lograr una salida colectiva mucho menos dolorosa, ¿no? Que en otros países del mundo de esta situación.
Entonces ahí vemos cómo va jugando el componente del contexto con el protagonismo, ¿no? Tener en cuenta que el contexto está funcionando en alguna medida de modo opresor, porque bueno, nuestra libertad se ve restringida, porque tenemos bastante más responsabilidades, ¿no? Aunque si bien hay mucha gente que no está pudiendo hacer su trabajo cotidiano, las responsabilidades se han incrementado en otros ámbitos y en otras cosas del hogar. Y ahí es donde entra a jugar la responsabilidad también ciudadana de qué asumo yo como ciudadano para que podamos estar todos saliendo lo antes posible de esta situación. Entonces vamos viendo cómo cada uno de estos componentes nos sirven como analizadores. Ya que Andrea se enganchó con la responsabilidad, obviamente que la responsabilidad se nota desde la autodeterminación cuando alguien puede cumplir con sus deberes, pero también comprometerse. Entonces, las personas con discapacidad sin duda que se pueden comprometer. Hay dos desviaciones de la autodeterminación. Una porque falten presencia de un componente, lo llamamos disipación, y otra porque hay un exceso del componente. Cuando falta la responsabilidad, y hay muy poca, vemos los trastornos que son la superficialidad, la banalización, la sobresimplificación. Y también estamos padeciendo excesos de responsabilidad, ¿no? La hiperexigencia y la hiperdemanda. Esto de estar conectados todo el día, bueno, es todo el día. Es todo el día y uno no se da cuenta y estuvo trabajando un montón más. Uno se exige, mandan más tarea para los chicos, hay escuelas que mandan un montón de tareas. Y también uno se pone muy ansioso por recibir y demanda y busca. Sí, también respecto a esto que decís, Diego, de la hiperexigencia o de la hiperdemanda, no estamos exceptuados los que son prestadores, ya sean individuales, por distintas prestaciones de apoyo, ni las instituciones, porque estamos exigidos a justificar mucho más nuestro trabajo virtual, digamos, ¿no? Entonces, más allá de toda la carga colectiva que estamos asumiendo en cuanto a los cuidados, en cuanto al aislamiento social, bueno, también se nos suma, ¿no?, como la hiperjustificación del trabajo, para que los financiadores realmente sepan que estamos desarrollando actividades virtuales. Estamos en un contexto en donde estamos en hiperalerta, todos, porque obviamente que el estrés social está más que presente cada día de nuestras vidas. Si le vamos sumando esta alteración de la autodeterminación que tiene que ver con la responsabilidad, que es la hiperexigencia, digamos, es como que se va generando una retroalimentación bastante negativa. Entonces, también estemos atentos y seamos críticos de cómo poder poner un freno, ¿no?, a esta situación que viene de afuera y que muchas veces nosotros generamos y retroalimentamos al no poder poner límites, ¿no? Bueno, vamos, estaba tratando de ver los comentarios de Instagram que veo pasando y no, pero hay un montón. Vamos a otro componente de la autodeterminación. La libertad, por ejemplo. Bueno, cuando somos libres, no solo es que nos dan permiso, sino que estamos habilitados. Todo el concepto de autodeterminación está bien expresado en decir ser autor de la propia vida. Entonces, estar habilitado, ser libre, significa que yo me autorizo a definir cuestiones de mi vida. Yo soy mi autoridad, no necesito permiso. Por supuesto que también necesito permiso, ¿no? Pero la libertad es tener opciones.
verdaderas opciones y poder elegir entre esas opciones. Y poder imaginar que en el futuro, mi futuro está abierto y me puedo proyectar para que el futuro no sea igual que el presente, e igual a muchos años del pasado. Sí, bueno, respecto de la libertad, al principio del aislamiento social obligatorio y preventivo, habíamos observado mucha preocupación por familias, por profesionales que trabajan con personas con autismo, con trastornos generalizados del desarrollo, con, por supuesto, mucho tino, ¿no? De que quizá toda esta situación más de reclusión en casa podía ser sentido como eso, ¿no? Como algo muy limitante respecto de la libertad. Y la verdad que también era, y es un desafío, ¿no? Cuando se pensaron en estas salidas que puedan hacer este tipo de niños o de jóvenes o adultos con autismo, con trastornos generalizados del desarrollo, se pensó justamente flexibilizar un poco ese contexto del que estamos hablando que era tan restrictivo para todos. Al principio se generaron algunos traspiés de cómo podía hacer esto, de si tenían alguna indicación en especial. Fue muy criticado que tengan alguna indicación, alguna identificación, lo cual compartimos. Pero también lo cierto es que hay necesidades especiales en donde se necesita que la persona pueda hacer un uso de su libertad diferente. Por supuesto que siempre hay excepciones. Esas son las buenas excepciones, digamos, ¿no? Si queremos mantenernos en lo que es recomendable o saludable. Las malas excepciones a la libertad fueron tantos personajes que vimos saliendo por la televisión, por los medios de comunicación, que directamente transgredían, ¿sí? Que transgredían las normas, que transgredían las indicaciones, que transgredían un contrato social, ¿sí? Porque en realidad en estos contextos de pandemia lo que se generó desde la política pública y también desde la comunidad misma fue un contrato social, ¿sí? Acuérdense de la gente que estaba viajando a la costa y un vecino de una localidad costera le dice andate a tu casa a un turista con un insulto y bueno, compartimos mucho ese sentimiento, ¿no? Porque si no hay un contrato social que se rompe y esto también es parte de las normas de convivencia. Por supuesto que fue algo novedoso, ¿no? Es como que estas situaciones de pandemia a todos nos ponen más, como digo yo, ¿no? Últimamente, todo blanco sobre negro, todo se nota mucho más, es más evidente. Entonces, si se rompe el contrato social de todos nos quedamos en casa para cuidarnos entre todos, haciendo un esfuerzo individual, y el otro no lo hace, entonces por supuesto que hay una alteración de la autodeterminación. ¿Cuál es esa alteración? Por alienación, la transgresión, ¿no? Y en el caso de las personas con estas discapacidades, por ahí autismo, trastorno generalizado del desarrollo, si no respetamos esa flexibilización que necesitaban para tomar un poco de aire o salir, bueno, estábamos generando también una alteración por disipación en la autodeterminación de estas personas, que tiene que ver con generar más inhibición, generar más restricciones cuando las personas necesitan entornos un poquito más libres, ¿no? Entonces fíjense lo importante que es analizar desde la autodeterminación una actitud y otra actitud y poder justificar teóricamente y hasta científicamente por qué es una cosa esperable y la otra no. Hay otra alteración de la libertad como alienación por exceso y que nos gustaría planteárselas. Es la desconfianza. Cuando yo extremo mi concepción de libertad, me cuesta mucho tolerar que haya una realidad. Entonces, lo que diga un gobierno en Argentina o el gobierno de un país vecino o un gobierno en China, de todo podemos desconfiar y decimos, no, la realidad no es así, es otra. La realidad es lo que yo
creo, o lo que a mí me pasa, que por supuesto, si te pasa, te pasa, así que de eso no se duda, pero desconfiar de que lo que te dicen mayoritariamente, así como posición, no, no es así, es otra cosa. Seguro que lo han vivido. Y sin duda que hay que desconfiar y no dejarse llevar por la autoridad, nada más, porque las autoridades pueden mentir y se pueden equivocar. Y lo que dijeron en un momento como una verdad absoluta puede variar luego de un tiempo. Y eso lo estamos vivenciando con un montón de ejemplos durante esta pandemia. Entonces, cubrimos responsabilidad, cubrimos libertad, hablamos de trastornos por disipación de la autodeterminación, la banalización, la superficialidad, la inhibición, la restricción, y hablamos de trastornos de la autodeterminación por alienación, por exceso de alguno de estos dos componentes. La hiperexigencia, la hiperdemanda, la transgresión y la desconfianza. Bueno, y ahora vamos a contexto. En realidad después podemos retomar un poquito de protagonismo porque el No dijimos protagonismo, no, por eso, y lo fuimos mechando, ¿no? Pero bueno, está en todo, digamos, ¿no? Como ustedes ya saben, o se enterarán ahora, cuando hablamos de autodeterminación hablamos de los 4 componentes todo el tiempo. Lo que pasa es que vamos poniendo el acento en estos distintos aspectos del constructo de la autodeterminación, pero es muy difícil que hablemos de un componente de la autodeterminación y que no estén en el fondo todos un poquitito involucrados, ¿no? Puedo echar esto del constructo, que por ahí no es una palabra que usamos muy habitualmente. Un constructo, a diferencia de un concepto, es una cosa que se va armando como bloquecitos. Protagonismo, responsabilidad, libertad y contexto vincular son los ingredientes de la autodeterminación. Y para que sea autodeterminación, tienen que estar los 4 componentes. Si falta alguno o sobra uno, se nos desbalancea la receta y esas son las alteraciones. Es muy distinto a autonomía. Autonomía también es utilizado como un concepto donde defino las metas en función de una persona normal. Y resulta que las personas normales no existen. El hombre medio no existe más que en varones atléticos alrededor de los 30 años. Después, todos salimos de la media. Todos somos más altos, más bajos. Todos pedimos ayuda. Todos no nos da ganas de hacer algo. Entonces, la realidad de nuestra vida no es la independencia de los otros, sino la interdependencia. Por eso no tenemos que buscar la autonomía de las personas con discapacidad, sino la heteronomía y la autodeterminación. Es accesorio que puedan hacer las cosas solos. Eso sin duda es útil, pero es mucho más importante que vivan sus propias vidas. Y si necesitan mucha ayuda, necesitarán mucha ayuda. Como todos nosotros en nuestra vida cotidiana, constantemente interdependemos y si el otro no hace su parte, nos afecta y no podemos seguir con nuestra vida. Paro de colectivo, que se enferma la abuela, fiebre, un montón de contratiempos que nos llevan a contratiempos. De nuevo, es parte de la vida, no es un contratiempo. Son los problemas del vivir. Los problemas del vivir. Bueno, entonces si vamos a contexto que tiene tanto peso, ¿no? Y vamos a hablarle un poco también a nuestros amigos de Instagram, que los tenemos presentes, por supuesto, aunque estamos focalizando un poco más en Facebook, pero bueno, tratamos de estar en ambas pantallas. La verdad que pensar desde el contexto es
entender que en este momento es el componente de la autodeterminación más presente, digamos, ¿no? A nivel social. Por supuesto que el contexto tiene un peso que en nuestra vida ha tenido, digamos, al menos de una forma tan uniforme, ¿no? Es decir, todos estamos atravesados por esto, y no solo a nivel país, sino también a nivel región y a nivel mundial. Entonces eso tiene un peso dentro de nuestra psicología y dentro de nuestra vida cotidiana muy, muy, muy importante. Lo que es contexto desde esta perspectiva tiene que ver con que la persona con discapacidad tenga un montón de oportunidades para pertenecer, para intercambiar, para llevar adelante distintos roles sociales, ¿no? Siempre desde la autodeterminación tratamos de apuntalar que logrando un montón de cosas previas, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con fortalecer el protagonismo, habilitar la libertad, generar responsabilidades que puedan cumplir y compromisos que puedan sostener. A veces son muy pequeños, a veces son un poquito más comunes y corrientes como cualquier persona. No nos olvidemos de las personas con altos requerimientos de intervención, ¿no? En donde la autodeterminación también, por supuesto, se trabaja, y como decía Diego, a lo mejor es algo más ligado en un principio y previo a la autodeterminación a la heteronomía. Es toda una línea de investigación que estamos desarrollando justo ahora en este contexto de pandemia, ¿no? Cómo poder pensar algo previo a la autodeterminación y que se le parezca y que nos lleve de la mano en las personas con alto requerimiento de intervención de la heteronomía a la autodeterminación. Bueno, entonces el contexto en las personas con alto requerimiento de intervención, por supuesto que tiene que ser mucho más articulado, mucho más armado y por supuesto mucho más especializado, ¿sí? Son muy importantes los ambientes, los objetos que nos rodean, la novedad, los estímulos, las personas que son importantes en la vida, las personas que ellos pueden identificar como personas importantes en su vida para que estén presentes. Por supuesto que es mucho más el andamiaje que tienen que tener las personas con alto requerimiento de intervención y más las excepciones, ¿no? Por eso hablábamos hace un rato bueno, la libertad, sí, desde un principio tenía que estar un poco más flexibilizada en algunos, ¿no? El uso de la libertad. Bueno, entonces, haciendo hincapié en pertenecer, participar, intercambiar en épocas comunes y corrientes, esto lo veíamos muy ligado a los roles sociales desarrollados en la comunidad. Salir de casa, salir de la institución, digamos, ¿no? Eran todas cosas que tenían que ver con cómo la comunidad me aloja y yo desarrollo un rol en la comunidad. Y ahora estamos de nuevo en casa. Estamos de nuevo en casa y desarrollando roles que hasta que se empezaron a dibujar, la verdad que todos nos vimos como en una situación de adaptación totalmente novedosa. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en que aún en las personas con más requerimientos de intervención, el contacto, el vínculo, la participación virtual, muchas veces mediada por la familia, ¿sí? Familia presente o personas que sean significativas en su vida presente, muchas veces los hogares, ¿sí? Son realmente importantes en estos momentos porque son el único contexto con el que cuenta la familia. Dicho sea de paso, le mandamos un beso enorme a Malvina Veloz, que sabemos que está pasando por una situación muy delicada en el hogar, y a todos los que tienen hogar también nuestra solidaridad y apoyo, porque sabemos que realmente es muy, muy difícil en este contexto poder generar participación, poder sostener la autodeterminación y poder cuidar la salud, ¿sí? La salud de los trabajadores y también la salud de los que están participando en el hogar, los que están viviendo en el hogar, ¿no? Son, si me ven así medio bizarramente, es porque estoy tratando de leer los mensajes, que en Instagram son muy, muy rápidos. Comento algo de lo que van diciendo. Alguien dice, no se puede comparar el nivel de apoyos que requiere una persona normal con las personas con discapacidad. Dos cosas. Primero, los apoyos son un tipo de intervención, nada más. Hay otras intervenciones que son de otro tipo.
servicios y recursos. Lo que comenta esta participante es medianamente cierto o poco cierto. La enorme mayoría de las personas con discapacidad, cualquiera sea esta discapacidad, tienen discapacidades leves. Con lo cual, lo que necesitan es más o menos lo mismo que cualquiera. Y en discapacidad intelectual, que es el campo que tenemos más conexión, el 75% de las personas con discapacidad tienen discapacidades leves, pueden participar de la sociedad como cualquiera, tienen los mismos problemas que cualquiera. Solo un 25% requieren alguna intervención extra. Y podemos ser más precisos. Solo un 10 a un 15% requieren servicios, apoyos o recursos muy especializados. Así que fácil. Lo primero que tendríamos que pensar es que a una persona con discapacidad le van a pasar las mismas cosas que a cualquier otro y que van a necesitar las mismas intervenciones que cualquier otro. Es un paradigma que nos hace mirar lo que falta antes de lo que hay. El paradigma del déficit con respecto al paradigma de la diferencia. Que nos hace pensar que las personas con discapacidad necesitan muchas más cosas y nos juntamos para ver qué hay que darles. No, a veces hay que darle lo mismo que a cualquiera y es equiparar las oportunidades, equiparar la participación y podemos hacerlo más sencillo cuando volvamos al cine. ¿Cuántas personas con discapacidad hay viendo la película? Bueno, eso me tiene que alertar, que no haya ninguna persona con discapacidad. Porque son por lo menos un 15% de la población. Con lo cual, una de cada 10 personas en el supermercado tiene una discapacidad, o debería. Una de cada 10 personas en el club tendría que tener una discapacidad. Y si no pasa, ahí nos tenemos que alertar. Sí, bueno, yendo un poco también al contexto de pandemia, nosotros que formamos parte del Observatorio de las Personas con Discapacidad a nivel nación, bueno, nos alertamos respecto de generar algún tipo de protocolo en el caso específico de que personas con alto requerimiento de intervención, que son por ahí la población que esta participante comentaba, tuviese sí un trato especial, cierto protocolo en donde realmente pueda estar acompañada si requiere de una internación, esté con alguien de su confianza todo el tiempo, que esa persona pueda decodificar lo que necesita y lo que no necesita, que no tenga el mismo contexto que cualquier otra persona que tiene una discapacidad o que cualquiera de nosotros, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que a veces necesitan algo especial, que no siempre es, bueno, lo mismo que a todos. Pero la mayoría de las veces necesitan lo mismo que cualquiera. Exactamente. Bueno, y estábamos también hablando del contexto, a ver, vamos a seguir un poco la hoja de ruta porque si no nos desorganizamos. Las alteraciones. Claro, las alteraciones, ¿no? Si vamos a la disipación, que es esa alteración de la persona que hace que no se borronee un poco en el contexto y quiera pasar desapercibida, en general lo que más se nota es que el protagonismo está muy silenciado. Bueno, en la disipación la alteración pasa por el aislamiento y pasa por la opresión. Bueno, por eso decíamos que en ese caso de las personas con una discapacidad, poder generar un poco más de flexibilidad en el contexto es una medida saludable. ¿Sí? No corren las generales de la ley para todas las personas con discapacidad. Estamos totalmente de acuerdo. A veces se necesitan cosas especiales, intervenciones especiales, para que en el caso de haber esta alteración, bueno, no se genere un mal mayor, ¿no? Muchas veces se le supone un nivel de vulnerabilidad muy alto a las personas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar muy atentos a fortalecer mucho su protagonismo, pero también desde el contexto, articular todas las medidas que sean necesarias para que ese contexto no sea ni opresivo ni genere aislamiento o mayor aislamiento en la persona. Por eso nos parece tan importante que haya instituciones tan comprometidas, están demostrando las instituciones como los centros de día, los SETs, que son el contexto de las personas con discapacidad en este momento, además de su familia, son un contexto que está trabajando y mucho, ¿sí?, por limitar justamente tanto el aislamiento como la opresión. Hay medios virtuales que están articulando, hay actividades que están pensando creativamente, y por supuesto que también hay cuerpo puesto, ¿no? En las organizaciones sabemos que en los casos más extremos llevan la comida a las casas, sabemos que hablan con las familias, sabemos que les dan un gran apoyo moral, ¿sí? Y a veces hasta de sí mismos ponen más de lo que uno esperaría de un profesional, de un trabajador, y lo hacen. También queremos felicitar a nosotros que estamos como por ahí más viendo de afuera ese partido en particular, a todos los trabajadores que están poniendo el cuerpo, las ganas, el esfuerzo y la salud mental, ¿sí?, propia para también dársela a los concurrentes y a las personas con distintos requerimientos de intervención. Son épocas muy duras y lo están haciendo muy bien, muy bien. Y las instituciones prestadoras y los prestadores individuales tienen crónicamente problemas para recibir el pago que tiene que garantizar el Estado. Se retrasan, suspenden los pagos por mucho tiempo. Estamos hablando de instituciones que le están buscando la vuelta y cobraron hace 6 meses por última vez. Entonces, no conocemos a nadie que dijo, no me importa, hasta que no me paguen no laburo. Todos los que conocemos se han puesto al hombro y decir, bueno, sigamos, sigamos y encontrémosle la vuelta. Hay alguien que comentaba educar para que veamos la discapacidad desde una perspectiva de derechos. Esto, de nuevo, lo matizamos por parte del diálogo. Hay una alteración del contexto que es la masificación y el fanatismo. Creemos que, así como el modelo médico hegemónico es un trastorno, el patriarcado es un trastorno, la meritocracia es un trastorno, la perspectiva de derechos puede ser un discurso fanático o masificado. El texto de la ley es una cosa y gracias a la autodeterminación, el texto de la ley se milita, se hace carne y ejerzo el cumplimiento de derechos. No es importante que alguien diga, que alguien mande, sino los derechos que las personas se creen y se exigen el cumplimiento, el ejercicio, no solo el cumplimiento por parte de otro, sino el ejercicio. En discapacidad hay un ejercicio de derecho que está siempre postergado, que es el ejercicio de la sexualidad. Y el otro derecho que está siempre postergado en el campo de la discapacidad es el trabajo. El 80% de las personas con discapacidad no tienen laburo. Y la perspectiva de que lo tengan es muy poca. Ustedes saben que tenemos una ley en Argentina, la ley de cupo laboral, que obliga a que el 4% de los trabajadores del Estado tengan alguna discapacidad. Esa ley lleva 50 años de promulgada. Hace 50 años que, salvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no hay ningún gobierno a nivel del país o a nivel de las provincias que cumpla con esa meta que dice la ley
del 4%. Entonces, perspectiva de derechos, sí, no perspectiva de leyes. Las leyes son herramientas útiles, pero si no se cumplen, son inútiles aunque lo que digan sea algo precioso. Una declaración no es un derecho. Derecho se enuncia y se ejerce. Sí, sí, nosotros decíamos, bueno, a ver qué ejemplo podemos poner de la vida, del problema de vivir de la vida cotidiana en este contexto de pandemia respecto de lo que es la masificación, el fanatismo, ¿no? Y justo estábamos viendo las noticias y se nos presentó ese ejemplo que es, ocurrieron 2 fallecimientos de ídolos futbolísticos de distintos clubes en 2 provincias de nuestro país. Y en este contexto de pandemia, ese fanatismo llevó a que se agolpara un montón de gente, algunos con barbijo y otros sin barbijo, no con la distancia social que estamos teniendo con Diego, sino amuchados, ¿no? Todos tocando ahí el auto donde iba la persona que había fallecido, uno al lado del otro. Y decíamos, pero esto es una alteración de la autodeterminación. Por supuesto que lo es. Es una alteración gravísima y por no decir que atenta contra todos los componentes de la autodeterminación y que por supuesto está localizado en ser una alienación como alteración y que tiene que ver con el contexto, ¿no? Se masifica la gente y con esto no queremos connotarlo tan negativamente en tanto que se pierde la subjetividad. No, porque es lo que sucedería en cualquier entierro de un famoso. Exactamente, pero en este momento esa masificación, ese fanatismo, hace que yo sea lo más importante del mundo y el otro se borronea, el otro se desdibuja, el otro ya no es mi par, ya no es mi otro, ya no es alguien que yo reconozco como semejante, ¿no? Si vamos a empezar a hablar de los procesos de inclusión y los mecanismos de exclusión, tendríamos un montón de cosas más para decir, porque el otro deja de ser un otro para mí. Y ahí te metiste con el último componente, que es el protagonismo. Obviamente, el protagonismo en la autodeterminación es muy importante. Si decíamos ser el autor de la propia vida, ser el agente causal de la propia vida. Pero uno no es uno sin el otro. Y no le estamos diciendo como un berenjenal de palabras que remanidamente se escucha. Son los otros dentro de mí y yo dentro de los otros. Esto es la autodeterminación. Tengo límites concretos donde hay un individuo y hay un grupo al que pertenece y tengo fronteras que tengo que circular, donde yo soy parte y soy el otro, y el otro es parte mía. Formas de que no funcione el protagonismo, la sumisión, la obediencia acrítica. Hay una gran diferencia entre obedecer críticamente y obedecer sumisamente. Lo importante es no caer en la otra alteración por exceso, que es el egocentrismo o la avivada canchera, donde como desconfío, como le encuentro alguna falla a la norma, entonces no la cumplo. Eso no está bueno. No está bueno, porque entonces transgredo porque sí, transgredo porque desconfío, transgredo porque me la creo. Y hay que participar y este contexto en el observatorio fue un ejercicio hermoso, la verdad, para todos. Sí, en el observatorio seguimos trabajando a nivel virtual, con mucha actividad, todos los grupos de trabajo, y la verdad que nos sirvió un montón colaborar en este caso con el organismo de gobierno pertinente, que es la agencia, que está con muchísima apertura, al menos desde el lado del observatorio, como para recibir un montón de
de recomendaciones y también participar de las reuniones. Y bueno, ir articulando algunas políticas públicas muy importantes para proteger, preservar la vida de las personas con discapacidad y tratar también de llegar a los que están realmente por fuera, ¿no? Los que están más aislados, los que no tienen los medios virtuales, los que no tienen el plato de comida, digamos. La realidad argentina en ese sentido también es muy, muy compleja y la verdad es que, al menos desde el observatorio, estamos tratando de pensar como en todos los niveles, ¿no? Hay un nivel más macro, un nivel más meso o institucional y un nivel más micro o individual. La verdad que la perspectiva que estamos teniendo desde el observatorio abarca estos tres niveles y estamos cada grupo de trabajo pensando, bueno, desde lo educativo, desde el trabajo, desde la salud, desde los medios de comunicación, aportes recontra interesantes. Habíamos tenido un ejemplo muy contundente, ¿no? De un error que hubo que marcar respecto de, por ejemplo, el aviso sobre la violencia de la mujer en este contexto de pandemia. Ustedes fíjense cómo han caído las redes sociales, organizaciones, también algunos gobiernos, hablamos de gobiernos provinciales, a sumarse, a mostrar carteles, ¿no? Donde, para que el agresor no se entere, ponían: si sos víctima de violencia, llama al tal, 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 y se levantaban carteles en forma totalmente sorda, sin ningún tipo de... En silencio. En silencio, sin ningún tipo de sonido, sin ningún tipo de alerta, y solo se mostraban imágenes y carteles. Y acá estamos dejando afuera a todo el colectivo de personas que no ven. Exactamente, que de mujeres ciegas que pueden estar sometidas a violencia. Tan complicadas como cualquiera. Tan complicadas como cualquiera y más. Porque exacto, se sabe claramente que las mujeres con discapacidad visual son víctimas de violencia más frecuentemente. Y la campaña, para facilitarles las cosas, no les llegaba. Ahora, esto no es un error malicioso, esto es un error. Así como no son contratiempos las cosas de la vida, los gobiernos y las agencias, las instituciones y cada uno de nosotros cometen errores. Claro, porque la cantidad de reproducciones que ha tenido esa publicidad, ese aviso, es enorme por todas las redes sociales, creyendo que se hacía un bien y estábamos excluyendo un colectivo muy importante, muy importante. Entonces, también es una invitación no solo a tener el ojo crítico, sino a, desde nuestro lugar ciudadano, poder articular cosas, llegar a las instituciones y decir, bueno, a ver, ¿por qué está pasando esto? Prestemos atención y hagamos las cosas diferentes. Por supuesto que sí, no tenemos autodeterminación para ejercer nuestra participación ciudadana, nunca vamos a poder trabajar colaborativamente con nadie, ¿sí? Entonces, tenemos que poder articularnos en los distintos niveles, como organizaciones, como individuos, y también desde la política pública poder incidir para que las cosas sean realmente mejores. Errores en todos lados se pueden cometer. El punto es que no haya necedad en alguno de esos lados para desestimar esos errores. Eso es lo grave. No que hayan errores, ¿no? sobre todo en niveles donde no hay tanto perjuicio, sino que se corrijan rápidamente esos errores. Eso es lo mejor. Y hay una diferencia entre criticar constructivamente, esto lo hemos dicho, lo hemos escuchado seguro, crítica constructiva. Esto es lo que más se necesita, porque también vemos en los medios de comunicación críticas fanáticas, para un lado, para el otro. Y también no son solo los que van al entierro del ídolo futbolístico, también distintos gobernantes, distintos políticos o distintas personas que representan un colectivo se fanatizan y critican en blanco o negro, pero está todo mal lo que decís, está todo mal, tenés que hacer todo lo contrario. Y la pandemia lo está mostrando en todos los países, eso no solo nos pasa acá, todos los países se están debatiendo entre dejar las libertades individuales
y el Estado que garantice las libertades individuales, pero se fanatiza y se desentiende. Entonces no hay bien común. Entonces los dejo hacer a cada cual como le parezca, porque son libres. No, los estoy dejando abandonados. Y si se me agolpan los féretros y tengo que cavar fosas comunes, algo hice mal. No es solo contemplo la libertad de los demás. Y cuando el Estado está presente y articula, y el Estado no es un gobierno, sino que el Estado es la ciudadanía, las instituciones. Bueno, cuando el Estado está presente, el daño que padecemos por la pandemia es claramente menor, claramente menor. Y nos va a estallar la economía y no vamos a tener guita. Y bueno, cruzaremos ese puente o decidiremos cuando lleguemos a ese puente. Ahora estamos acá. Y quizás el razonamiento económico tenga razón, pero ahora estamos en las vidas y tenemos que mantener la vida, mantener el contacto con los otros, mantener nuestra responsabilidad y mantener nuestro protagonismo. Sí. Podríamos por ahí leer algo, si es que... Hay muchos. En Instagram están estalladísimos, estalladísimos. Sí, están algunos remarcando muy claros los conceptos, bueno, qué suerte. Equiparar las oportunidades, flexibilidad en el contexto. Sí, bueno, ahora estamos en la época de ir ampliando las fases de la cuarentena y entonces, bueno, se van abriendo de a poco las opciones del contexto, lo cual también nos deja mucho más tranquilos y con menos hiperalerta de la que hablábamos, ¿no? Nos vamos aflojando un poco todos y entendiendo que, y no perdiendo de vista de que la salida siempre es colectiva. Mira, siempre. Aquí están diciendo que esa campaña se realizó para evitar que el agresor se percatara. Que dentro de la misma campaña hay otras con intérprete en lengua de señas y otras con sonido. Bárbaro. Con lo cual Bárbaro. es muy bueno, fíjense, que digan, che, pará, no te pongas fanático. Vos estás criticando una parte, pero en realidad la campaña, vos estás criticando el paradigma del déficit, lo que viste que faltaba, pero la campaña tenía de todo, estaba matizado. Sí, sería bueno que las hagan bastante simultáneas, ¿no? Porque hemos visto muchas veces solo la que estábamos criticando y las demás, al menos no nos han llegado con la misma intensidad que las otras. Así que estaría bueno que las publiquen más. Bueno, nos están avisando que en Instagram se va a cortar en breve, en algunos minutos. Me dice que tenemos un problema para reproducir este video. ¿Algo pasó? ¿Dónde? Ahí tenemos un problema para reproducir este video. No. Ah, bien. ¿No? ¿Se nos cortó? No. Ah, sí, pareciera que sí. Epa. Bueno, tenemos un problema con Facebook, básicamente, así que estamos concentrados ahora con ustedes que nos pueden seguir desde Instagram. Igual estamos ya estamos con hora cumplida. La verdad es que fue un encuentro para nosotros muy interesante, muy lindo, aunque a lo mejor no todo lo interactivo a lo que estamos habituados. Pero bueno, muy contentos de habernos reencontrado con algunos y con otros conocernos. Bueno, esperamos vernos pronto. Sí, sin duda que la cantidad de comentarios en Instagram es enorme. La pantalla es más chiquitita, chicos. Hay una cantidad de corazones que se están largando. Es impresionante. Muchos colores. De muchos colores. Bueno. Cuídense mucho, cuiden al otro, ¿sí?
y bueno, seguro que de esto podemos salir fortalecidos y aprendiendo muchas cosas. Ojalá así sea. Bueno, tenemos los que nos quieren visitar en nuestra propia página www.itineris.org.ar, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Pueden acceder a los materiales. Hay algunos gratuitos, otros que se compran, obvio. La fundación está trabajando en todos los niveles, dando capacitaciones, haciendo supervisiones, manteniendo un grupo de investigación con 5 localidades. Estamos trabajando justamente en heteronomía y en autodeterminación para niñes, para jóvenes, para personas con discapacidades más severas. Así que, bueno, como siempre lo decimos al principio, esto no es solo lo que hablamos, no solo viene de nuestras cabezas, no lo estamos copiando de nadie más. Nos nutrimos de un montón de gente, especialmente de las personas con las que trabajamos en Argentina. No es lo primero que hacemos ir a leer a alguna hiperautoridad extranjera. Y después compartimos lo que encontramos, las buenas prácticas. Sí, aparte estamos muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo juntos como país y también en el área de la discapacidad. Realmente es algo único que ojalá podamos replicar y dar a conocer de acá en adelante a todo el mundo, porque creemos que hay cosas muy únicas que están pasando en nuestro país y que pueden ser un buen modelo para imitar. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí vamos a ver si nos podemos reconectar para despedirnos en Facebook. Bueno, por ahí sigue la transmisión y es que nosotros no lo estamos pudiendo ver. Bueno, a la gente de Facebook. Bueno, chau. Hasta luego. Chau, chau.